quería agradecer especialmente a la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos por la invitación a las mujeres, por participar en la apertura de este escenario de encuentro, y a la Embajada de Irlanda por la apuesta decidida que tiene por los derechos de las mujeres, con compartir la experiencia irlandesa con Colombia, cosa que valoramos como un escenario de enorme oportunidad, porque sin duda hay mucho aprendizaje en Colombia, hay muchas experiencias en estos temas, pero también la necesidad de aprender en cómo se ha enfrentado la problemática de la transición, donde las mujeres juegan un rol fundamental. Creemos que Colombia está a puertas de dar un paso hacia esa transición, a pesar de los pasos adelante, atrás. Creemos que los pasos hacia adelante son contundentes y creemos que esos pasos no van a poder ser exitosos si no tienen en el centro de esa transición a las mujeres, tanto en su autoría política, ciudadana, como en el reconocimiento del impacto del conflicto como víctimas del mismo. Y en ese sentido, algunas reflexiones que quisiéramos compartir desde ONU Mujeres en el ámbito de este encuentro tienen que ver en primer lugar con el hecho, y Todd lo ha mencionado ya, de que la violencia contra las mujeres no solo es una grave violación de los derechos humanos, sino que además es una problemática con fuerte raigambre cultural y social, que tiene en su origen o en su causa una fuerte desigualdad de género y una clara discriminación hacia las mujeres. Y la violencia contra las mujeres no podemos entenderla si no la analizamos desde la desigualdad estructural de género que prevalece en nuestras sociedades y que prevalece en Colombia. O sea, el problema existe y no lo hemos superado. Y en ese sentido, el caso de Colombia, como es el caso en otros países que seguimos y que analizamos, tiene la presencia de la violencia basada en género fuertemente arraigada en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito intrafamiliar, donde se da la mayoría de los casos de violencia de género, pero viene recrudecido en intensidad, en características y en prevalencia en el caso del conflicto armado. Y allí donde hay escenarios de conflicto, vemos a lo largo del país que se incrementa la violencia de género, tanto directamente relacionada con actores armados como directamente en el ámbito intrafamiliar. Es decir, en aquellos escenarios donde tenemos la posibilidad de evaluar datos, vemos que se incrementa la violencia en el ámbito intrafamiliar allí donde hay violencia armada, porque se incrementa la violencia en muy distintas dimensiones y por supuesto en el ámbito de desigualdad de género también. Y en ese sentido, Todd ya ha referido algunos datos de la violencia de género en Colombia, pero creemos que el informe que elabora el Instituto de Medicina Legal y que cada 4 años consolida datos muy relevantes, el informe Masatugó, revela algunas cuestiones que sí nos tienen que hacer llamar a la reflexión y a la acción contundente y digamos rápida. Y uno de ellos es el dato que reveló el informe Masatugó: en el periodo 2009-2014 fueron asesinadas 8.020 mujeres, un problema de feminicidio que ya el Estado colombiano está respondiendo ante él, pero que sin duda es la violación más flagrante ya de los derechos de las mujeres, y esto significa que aproximadamente 4 mujeres fueron asesinadas todos los días en Colombia en ese periodo. Ese informe también habla de los delitos sexuales en Colombia en el mismo periodo, donde se registran aproximadamente, o sea, el dato que tiene Medicina Legal, 107.698 casos de delito sexual contra mujeres, y como decía ya Todd, el 85% de los casos de delito sexual es cometido contra mujeres, es decir, es un problema que claramente tiene en su origen una desigualdad de género y está basado en género. Y en el ámbito del conflicto armado, pues tenemos casos registrados que son muy por debajo del universo del problema, pero que nos indica que hay una problemática real dirigida a las mujeres en el ámbito del conflicto y que requiere una atención decidida. Creemos que Colombia tiene un balance en términos de marcos internacionales, y lo hemos dicho muchas veces, digamos, es por repetir algo que hemos reconocido en distintos escenarios, un marco normativo y legislativo sumamente robusto, incluso comparativamente con respecto a otros países de la región de América Latina, y además ha ratificado convenciones como la Convención Belém do Pará, que específicamente se refiere a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, las leyes colombianas en sí mismas son leyes de avanzada, incluyendo en la ley que tipifica el delito sexual en el marco del conflicto armado. Y creemos que estos marcos normativos son una enorme, marco de oportunidad para acelerar la implementación
y que en ese sentido tenemos los suficientes elementos normativos para avanzar. Es decir, ya no hay excusa para decir no tenemos las leyes que permitan la sanción, la prevención y la atención. Lo que sí vemos, y lo ha reflejado así el seguimiento de los organismos internacionales y específicamente de derechos humanos y de la CEDAW a Colombia, es que precisamente falta robustecer los mecanismos de implementación. Y sobre ese punto, la reflexión que queríamos compartir con ustedes es que si tenemos el reconocimiento de la problemática, tenemos los marcos normativos, tanto los ratificados internacionalmente como los marcos que ha desarrollado Colombia y el Estado colombiano, y además tenemos enfrente de nosotros un escenario de transición posible, donde hay un acuerdo de paz que, producto de la incidencia de las organizaciones de mujeres, ha reconocido el rol fundamental que las mujeres deben tener en este proceso de paz. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que hace falta para que todo esto se transforme en una realidad que transforme la vida de las mujeres y definitivamente erradique la violencia. Y en este sentido creemos que la oportunidad del proceso de paz es una oportunidad realmente histórica y extraordinaria y que debemos, entre todos los actores que estamos trabajando por estos temas, aliarnos de una manera muy decidida para atender las situaciones que estamos viendo de prevalencia de violencia. Y en este sentido hay 3 pilares que la campaña Únete para poner fin a la violencia, es una campaña de las Naciones Unidas que implementamos también en Colombia entre distintas agencias de la ONU, pone el foco en 3 dimensiones que creemos que son muy relevantes para el caso de Colombia, y con eso termino la reflexión que quería compartir con ustedes. El primero es el poner fin a la impunidad. La impunidad, y Todd lo mencionaba ya anteriormente, no es solo una cuestión relativa a la justicia, es una cuestión relativa a la tolerancia institucional por parte de las distintas instituciones que tienen responsabilidad en atender el problema de la violencia, y creemos que la atención a trascender la respuesta institucional, que todavía es limitada al problema de la violencia, tiene que ser una acción decidida de todas las instituciones del Estado, incluyendo las instituciones en materia de justicia. En segundo lugar, el pilar que le hemos denominado Ni Una Más, estadísticas y servicios de atención, protección y reparación para las sobrevivientes de violencia, y en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo redoblado por apoyar al Estado colombiano a mejorar la recolección y análisis de datos sobre la violencia contra las mujeres, sobre los distintos tipos de violencia y sobre la manera en que estamos respondiendo a la violencia que existe en el país. Y en tercer lugar, o el tercer pilar de esta campaña, esto es responsabilidad de todos y de todas, necesitamos más esfuerzos en prevención primaria, en concientización y en incidencia. Y en ese sentido hacemos un llamado, y me alegro mucho que David hablaba del 25 de noviembre, que justo dentro de 10 días tendremos una movilización desde distintos escenarios, desde la sociedad civil, desde el Estado colombiano, desde la cooperación internacional, y es una oportunidad para transmitir mensajes muy claros a la sociedad con respecto a la no tolerancia hacia la violencia. Y en este sentido la prevención hemos visto que es una de las inversiones más importantes para transformar justamente esos imaginarios culturales que permiten el que aceptemos que la violencia, como si la violencia fuese algo natural de la sociedad, cuando es una violación de los derechos humanos. Y en este sentido, finalizo mencionando que desde estos 3 ejes de la campaña Únete, consideramos que el momento en que está Colombia, los procesos tan profundos de reflexión que se han generado a partir del plebiscito en torno al enfoque de género en el acuerdo de paz, nos ha demostrado la fragilidad que en muchas ocasiones tienen los temas relacionados con los derechos de las mujeres cuando son mandatos internacionales y constitucionales, pero también nos demuestra que la sociedad colombiana ha hecho un llamado muy importante con respecto a preservar el enfoque de género en esos acuerdos. Estamos analizando en este momento el acuerdo que se ha anunciado este fin de semana, pero hemos visto con satisfacción que el enfoque de género sigue siendo un principio fundamental, cosa que creemos que no debería ser de otra manera, pues una obligación del Estado colombiano, pero además hemos visto con mucha satisfacción la enorme movilización de las organizaciones de mujeres, como han venido haciendo históricamente, pero también en un momento de coyuntura como este. Y en ese sentido esperamos que el acuerdo permita esa aceleración de la implementación y que las previsiones que allí se contienen en materia de justicia o el sistema integral de justicia transicional, pero también en materia de participación de las mujeres como ciudadanas en cada uno de los puntos, se hagan una realidad y nos permita acelerar los mecanismos de implementación que, como hemos mencionado anteriormente, todavía son frágiles en el ámbito de la
pues de la política pública fuera del proceso de paz, y que sin embargo el proceso y el acuerdo en sí mismo establece unas medidas que podrían ayudar a que la propia política pública en materia de igualdad de género pueda acelerarse y pueda generar un compromiso renovado. Así que esperamos en verdad que este encuentro permita un intercambio en ese sentido, de doble vía, y desde ONU Mujeres tenemos todo el interés de seguir pues las reflexiones que aquí se puedan hacer y darle seguimiento también en otros escenarios donde podamos apoyar ese intercambio. Así que muchísimas gracias, espero que sea muy exitoso todo el día de intercambio.